es primeramente presentar una perspectiva general de la doctrina bíblica. Acá está, ¿cómo se llama el título de acá? Y también perfeccionar y potencializar el conocimiento teológico y doctrinal. Esos son los objetivos. Tercer objetivo es proveer las condiciones que permitan una estima perfecta de la palabra de la espada del Espíritu contra toda ideología herética, ¿no? Tiene un perfil apologético, que preparamos a los líderes para que presenten defensa, algo de defensa contra todo aquel que se opone a la verdad. Entonces, el creyente, sabiendo que tiene la Biblia, la espada del Espíritu, tiene que aprender a esgrimir la palabra del Señor, tanto en la defensa como en el ataque. Saber dominar el cristiano. Conocer la geografía bíblica, ¿no? Conocer el texto y contexto también de la palabra del Señor. O sea, es un estudio muy cargado de mucha responsabilidad y de mucho, tiene que ponerlo en empeño, porque ser un líder no es una persona que se le antoja tener una jefatura parcial, etc. Entonces, implica una persona que se va a preparar para hacer un trabajo excelente, porque no va a hacer un trabajo ante hombres, sino ante Dios. Y entonces vamos a ver aquí, vamos a ver cómo este libro provee las condiciones que permiten una esgrima perfecta, ¿no? Y vamos a entrar al primer punto, de aquí de la enseñanza, que tiene que ver con los objetivos también principales del pensum, que es capacitar al liderazgo cristiano en el área doctrinal. ¿Por qué es importante el área doctrinal? Porque el liderazgo pasa por un proceso de transición. Y tiene que ser el liderazgo, sí, era eficiente y eficaz, que no se preparaba, no estudiaba, no estaba en un constante camino consecutivo, constante de aprendizaje, sino que se habían estancado el conocimiento. Y ahí que vamos a lo que dice Hebreos capítulo 6:1, en la carta a los Hebreos, ahí vemos algo interesante, ¿no? Como mucho liderazgo fracasa porque se estanca en el conocimiento del Señor, se estanca y no quieren aprender porque piensan de que lo aprendido ya es suficiente. Esa es una mentira que no viene de parte del Señor. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Hebreos, si lo conocen. 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección, dejando lo que es un rudimento. Eso es un elemento básico de transición. Es por decir la escuela bíblica de niños. Y después el niño crece y va a la academia bíblica de adultos. Y de ahí se entrena en un plan de liderazgo teológico o doctrinal. Va creciendo. Y acá nos dice claramente de que hay que dejar ya los rudimentos, dice, ¿para qué? Para ir fundamentándose y ir creciendo, perfeccionándose en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el objetivo del pensum es capacitar al liderazgo cristiano en el área doctrinal. Punto segundo, tiene por objetivo también el madurar el conocimiento, por el conocimiento de la imagen de Dios en el liderazgo. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con el comportamiento moral, espiritual, ético del creyente? Tiene que ver mucho. Pues la palabra por ahí va a ir delineando, esculpiendo un carácter perfecto, tanto en el aspecto moral como ético y espiritual del creyente. O sea que el objetivo de este libro está no solamente dotar, capacitar teóricamente, sino también perfeccionar la imagen de Dios en el liderazgo por el conocimiento. Vamos un momentito al libro de Lucas 24, Tito 1, 7, 9. Tito 1, 7, 9. Porque es necesario que lo mismo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino predador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la
fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una cosa es que uno conozca y domine la sana doctrina, y otra cosa es que uno vive esa sana doctrina. Podemos conocer sana doctrina, pero la pregunta es, ¿vivimos esa sana doctrina? El conocimiento nos va a permitir que tengamos un elevado nivel intelectual, una capacidad de percepción ideológica extraordinaria, de comprensión e intención de lo que dice la palabra de Dios, y que nos podemos nosotros poner a escuchar, nos sentamos y escuchamos un mensaje por YouTube, etc., y comenzamos a captar, con el conocimiento que tenemos nosotros podemos con mucha facilidad captar la ideología que pretende pensar el expositor. Se desarrolla nuestra capacidad de retener, captar la idea por el conocimiento. Y no solamente captamos la idea que nos transmiten, sino que le vamos a perfeccionar la idea que hemos recepcionado en nuestra mente y corazón. Esa es la bendición que tiene el estudio de la palabra de Dios. Madurar en el conocimiento de Dios, pero también madurar en la conducta. Vamos a predicar la palabra, los líderes tienen que predicar la palabra no solamente con la Biblia y doctrina, sino con su conducta también. Tienen que reflejar la imagen de Dios en esto. Ahora, vamos un momentito aquí, el libro de Lucas 24:45. Yo quería hacer una pequeña, aunque no en la enseñanza es una introducción, no es magisterial como para hacer preguntas, ¿no? Pero vamos a permitirnos esto por un momentito. Lucas 24:45, quería hacer una pequeña pregunta aquí a mis hermanos líderes. Lucas 24:45. ¿Alguien de la lectura, por favor? Sí, ¿qué dice? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. El liderazgo tiene que llegar a este nivel, a esta capacidad de abrir los entendimientos para que los que están escuchando puedan comprender y entender lo que trata de decir la palabra del Señor. ¿Qué encontramos aquí cuando dice acá que les abrió el entendimiento? ¿Qué tenemos aquí cuando dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura? Vemos ahí una expresión carismática de Jesús, vemos una expresión sobrenatural. ¿Qué significa el hecho de que les abrió el entendimiento? A ver, más o menos quiero tener una idea de lo que usted puede, la capacidad de percepción ideológica que usted puede tener. ¿Qué entiende usted por esta frase? Que les abrió el entendimiento para que entendiese la escritura. Iluminación. El Señor iluminó a través del Espíritu Santo. Bien, ¿y otra idea? Que tal vez ellos pudieron ver más allá de lo natural. ¿Por qué? Como decía el pastor, ¿no? Porque había algo especial que transmitió Jesús, quizás les abrió entendimiento en el sentido de que con su poder les dio capacidad para que puedan entender, ¿no? O comprender, algo así. les explicó las escrituras, les enseñó más. No hubo una acción carismática de Jesús, sino que se refiere a la habilidad del Espíritu de explicar y aplicar el texto para que puedan entender y comprender. Les abrió el entendimiento, les explicó también que entendieron el mensaje. Y uno de los objetivos de liderazgo es hacer de que cuando están escuchando el mensaje, la audiencia tenga esa visión de poder captar la idea que trata de transmitir el expositor. O sea, el líder tiene que haber entendido, o sea, tener una capacidad de poder explicar y aplicar con excelencia la palabra de Dios. Y eso se logra con el estudio. El líder tiene la capacidad de haber entendimiento. No por decir, ven para acá, voy a orar por ti, voy a orar para que el Señor te dé entendimiento. Sí, eso funciona porque eso es bíblico. El Escritura dice que cualquiera que tenga falta de eso ya pida a Dios, pero lo haga con mente. Bien, excelente. Pero
Estamos hablando de la capacidad de personal de liderazgo, en su contexto colectivo, el grupo de liderazgo, como también personal, que cada líder tiene esa capacidad de abrir el entendimiento de esa audiencia, tanto colectiva como personalmente, como Jesús, que está abriendo el entendimiento, no por una acción carismática, sino por la habilidad para explicar y aplicar el texto y el contexto. Bien, entonces ese es uno de los objetivos del PENSO, ¿no es cierto? Capacitar al cristiano en la final, madurar el conocimiento de la imagen de Dios. Y también que entender que podemos alcanzar a conocer la voluntad de Dios por medio del Espíritu de Dios, pero nunca a un conocimiento global y perfecto de Dios como ser supremo. Eso no lo olvidemos. Podemos conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, pero nunca podemos conocer la totalidad del ser de Dios. Nuestra inteligencia no da para captar toda la potencialidad y totalidad del ser supremo, no la da. Esto que implica de que tampoco nunca podemos alcanzar, podemos elaborar, captar una doctrina suficiente, pero nunca perfecta como Dios lo desea. La Biblia es tan rica, es tan profunda, y siempre perfeccionando. La Escritura habla de perfección, dice perfeccionar la santidad. Dice, no, hay que perfeccionarnos lo más que podamos nosotros en el estudio de la palabra, pero nunca podemos encasillar a Dios a una idea que esto es así. No, hay cosas maravillosas en Dios. No podemos conocer la totalidad del ser supremo. Por eso que Deuteronomio 29 que dice que las cosas secretas pertenecen aquí, a Dios. Esto que nos enseña, cuando la Biblia calla, yo callo. Si usted me hace una pregunta y yo esa respuesta no la doy en la Biblia, yo no voy a especular, ni voy a presentar una hipótesis, no. Simplemente decir, hermano, perdóname, no te puedo dar respuesta porque no recuerdo que la Biblia tenga una respuesta a esa pregunta, a esa naturaleza. Porque cuando la Biblia calla, uno calla. Pero a veces utilizamos el palito de la vanidad, del orgullo personal, y entonces damos una idea, bueno, a mi parecer, entender esto, sí, pero estamos especulando. El creyente no tiene que ser muy especulativo, claro, cuando la enseñanza es inductiva. Y una enseñanza inductiva tiene que ver con un poquito de filosofía, razonamiento, que uno tiene que... Por eso la enseñanza, la estrategia de la enseñanza de este libro es inductiva, es de razonamiento, ¿no? Y no vamos a meternos ahí, por ejemplo, a Sócrates ni a Platón, ni a Aristóteles, ¿no? Que eran genios y padres de la filosofía. Nosotros somos filósofos por naturaleza. Porque ¿qué es filosofía? Filosofía es una palabra griega compuesta. Filos, amor. Y sofía es conocimiento. Amor al conocimiento. Claro que los griegos definitivamente tenían conocimiento a todas las materias astrológicas, numéricas, etc., ¿no? Menos a la palabra de Dios. Eso vamos a discutirlo más adelante. Ahora, ¿cuál es la estrategia del PENSO? Ya lo he repetido, el método inductivo. Vamos a aprender la doctrina a través del criterio inductivo, ¿no? Es decir, de razonamiento. Aprender doctrina o extraer enseñanza por el método inductivo implica razonar el texto con sus contextos pertinentes. Vamos a poner varios ejemplos, aunque me gustaría una pizarra para la próxima lección, una pizarra adicional también, porque siempre se tiene que conversar, ¿no? En la diapositiva también es importante porque uno puede desarrollarse mucho mejor. Bien. Aquí vamos a trabajar inductivamente, ¿no? Trabajo inductivo significa un trabajo que hay que razonar. Hay que razonar. Yo leo un texto, yo tengo que razonar, tengo que ver el contexto también. Voy a usar también la concordancia que me va a ayudar a elaborar la idea.
no, del tema que yo quiero que estoy estudiando. Ahora, ¿cuáles son las demandas del texto de este libro? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que este libro nos enseña algo? Ya, usted es una audiencia. ¿Cuál es la demanda de este libro para la audiencia? Hay 4 demandas: concentración, razonamiento, sensibilidad y dependencia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer un trabajo inductivo de razonamiento? Primeramente, la concentración. Nehemías 8:5. Nehemías 8:5. Mire, lo ubicó, ¿no? Abrió pues el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo atento. Sí, ahí. Sí, para ahí. Todo el pueblo estuvo atento. La atención. Cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, tiene que concentrarse. Porque la escritura dice en Romanos 8, ¿no? Romanos 17, que la fe por qué viene. ¿Hoy qué? La palabra. ¿Pero qué es la palabra? La fe viene por el que oír, ¿no es cierto? Oír en griego es eidos, que no solamente es un factor auditivo, sino cognitivo. Eidos en griego significa ya entendí, ya comprendí. La fe viene por comprender y entender. ¿Entender qué? La palabra que el líder va a expresar tiene que ser una palabra que es explicada. Tienes que aplicar y explicar, interpretar la palabra de Dios. La fe viene por estar atento, por comprender la explicación y aplicación de lo que sea la palabra de Dios. El deber del líder es que la gente abra el entendimiento, como Jesús. Y para ello tiene que hacer una excelente explicación y aplicación de la palabra de Dios. Y cuando el pueblo está atento, como acá en los tiempos de Esdras, ¿no? Está atento, dice que estaban atentos y oían. O sea, captaban con entendimiento y ellos comenzaron a extraer el conocimiento y entendieron la explicación y aplicación. Por eso la concentración no es muy importante. Usted cuando predica, la audiencia va, no solamente ya, el líder ya leyó un texto, ya lo leyó. Ahora, la gente está sentada y atenta para ver cómo explica y cómo aplica, cómo interpreta el texto. Entonces la fe viene por qué? Viene por comprender y entender la explicación, la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué permite la explicación, la aplicación? Es una sustancia que te permite, uno, desarrollar tu fe, dos, incrementar tu conocimiento y tres, alcanzar una solución a tu verdadera problemática. Entonces, la fe viene por oír, o sea, por comprender y entender, ¿no? La explicación y aplicación del texto, y para ello hay que estar atento, y para ello el expositor, pues tiene que tener cierto conocimiento, tiene que haber el entendimiento de la audiencia, dando una excelente explicación y aplicación. Por eso cuando se lee la palabra de Dios o se escucha, hay que tener como primer punto concentración en lo que tú estás estudiando, concentración en lo que estás aprendiendo. Segundo, razonamiento. Verso 8, ¿quién lee por favor? ¿Y leían? Nehemías, estamos en Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Poner el sentido es razonar. Ponían el sentido. Primero ellos se concentraban. Luego le ponían el sentido.
sentido a lo que leían. Raciocinio, razonaban, meditaban. Y cuando ellos le ponían atención a las enseñanzas y le ponían razonamiento personal, el efecto y consecuencia fue maravilloso. ¿Por qué? Leemos lo que dice el verso 12. Dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué habían entendido? Porque fueron y pusieron concentración y pusieron razonamiento, razonaron, pusieron sentido, concentración absoluta, razonamiento, y le entendieron. Y cuando la audiencia entra a la iglesia y pone concentración y le pone sentido a lo que está escuchando y leyendo, entonces va a entender, va a comprender y al final sale gozoso. ¿Por qué? Porque el mensaje que ha captado de Dios le ha desarrollado su fe, le ha incrementado su conocimiento y le ha ayudado a encontrar una solución a su variedad problemática. ¡Qué bendición! Entrar con atención cuando el pastor está predicando y olvidar el celular y concentrarse y dejar el problema a un lado, porque muchas veces entramos a las iglesias, pero entramos prácticamente en carne, en humanidad, pero no entramos en espíritu para estar atentos y aparentemente estamos sentados mirando al pastor. El pastor piensa de que la oveja, el líder está atento a la predicación, pero no, sus ojos están puestos en el pastor, pero su mente está en su casa, su problemática, su trabajo, su negocio, su finanza, etc. Y se pierde la atención. Tiene que haber concentración, tiene que poner sentido, razonar el texto y lo que esté escuchando, lo que está leyendo. Tercero, el precio se demanda también no solamente concentración, razonamiento, sino también sensibilidad. ¿Cómo es eso? En Habacuc 3:2 dijo Habacuc el profeta, dijo: oí tu palabra y temí. Que la palabra tiene que causar un efecto, tiene que penetrar la palabra. Como dice la palabra, que parte, penetra, parte los tuétanos, las coyunturas, el alma, el penetra, dice la Biblia, ¿no? Y causa sensibilidad. Y Habacuc está diciendo: oí tu palabra y temí. El efecto y consecuencia de la palabra. Para escuchar la palabra se necesita sensibilidad. Es decir, que cuando tú lees la palabra sientes que Dios está hablando de tu vida. Dios te está exhortando, te está consolando, te está edificando. Ser sensible, porque esta es una letra muerta. Esta es palabra inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, tiene que haber, en las demandas de este libro es que el estudiante tiene que tener concentración, razonamiento, sensibilidad y también dependencia de Dios. Yo voy a una academia, voy a prepararme, entonces yo antes de entrar, de participar, yo tengo que decirle al Señor: ayúdame a entender. Señor, dame capacidad de poder entender y comprender las enseñanzas que yo voy a recibir. La dependencia no que yo tengo una habilidad, yo tengo una gran percepción ideológica, yo voy a captar, yo estoy capacitado para entender. Sí, está bien, humanamente. Pero esto no solamente es una relación humana, sino también espiritual. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Y es lógico y obvio que es el Santo Espíritu que nos va a ayudar a entenderla, a comprenderla, a interpretarla, a explicarla y explicarla. Por lo tanto, necesito la ayuda de Dios para entender su palabra. Si yo no me concentro en la ayuda de Dios, soy un soberbio para con Dios. Yo dependo de Dios, todos dependemos de Dios. Dios puede bloquear nuestros pensamientos. Dios endureció el corazón de Faraón y lo ablandó. Lo puso sensible. Dios puede manejar nuestra sensibilidad, puede manejar nuestra inteligencia. Él domina sobre todas las cosas, especialmente sobre sus siervos. Por lo tanto, uno tiene que ser sensible a la voz de Dios.
no ser indiferente. La palabra exhorta y edifica consuelo. Entonces, tiene que haber las condiciones para poder entender este manual, que es la concentración en las enseñanzas, el razonamiento en la enseñanza, la sinceridad en la enseñanza y la dependencia de Dios para poder captar las enseñanzas. Luego, entramos en la naturaleza del contexto de teología. Ahí entramos en la teología. ¿Qué cosa es la teología? Según Jeremías, es un conocimiento hagiográfico que nos permite conocer a Dios. Cuando hablamos de conocimiento hagiográfico, la hagiografía es palabra compuesta griega. Hagio es sagrado. Grafía es escritura. Se refiere a las sagradas escrituras. Entonces, Jeremías, en 9:24, nos dice algo muy interesante, que voy a dar lectura también. Jeremías 9:24 dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto de que viene de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia y su justicia, porque estas cosas quieres. Nuevamente 24, mas alábese en esto el que se olvida alabar, en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Entonces, esta es la teología, ¿no? Es entender y conocer a Dios. Entender. ¿Qué es un teólogo? Un teólogo que es un teólogo es una persona que entiende y conoce la palabra de Dios. Es teología. Segundo, Jesús dijo que era un canal de vida eterna. Juan 17:3, usted lo conoce ya, él dijo, ¿no? Y de la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí. Es de teología. Conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Santo Espíritu de Dios. ¿Qué es conocer? Cuando la Escritura habla de conocer, no solamente está hablando de un valor cognitivo, de entendimiento, de conocer, sino también de intimar. Conocer en griego es intimar. Y en griego la palabra conocer tiene tres contextos: conocer o intimar, el carácter matrimonial, la intimidad de una pareja, la intimidad amical, la intimidad que uno tiene con un amigo de confianza, y la intimidad con Dios, una relación espiritual con Dios. El conocer, la teología implica un conocimiento literario de Dios, del Padre, Hijo, pero también implica la teología una comunión perfecta, una intimidad con el Padre, con el Hijo y el Santo Espíritu. Eso es teología. Yo pregunto, cuando Jesús en el libro de Mateo 23, 2-3, dice a sus discípulos, en la cátedra de Moisés hay muchos doctores, maestros, etc., ¿verdad? Dice, escúchenos, pero no hagan como ellos, porque ellos enseñan con una categoría excepcional, pero no hagan como ellos, porque ellos enseñan, pero no practican la enseñanza. Un teólogo verdadero es uno que conoce la palabra y vive la palabra. Si el teólogo vive y no la practica, está calificado para enseñar, pero está descalificado para entrar arriba. Porque enseña, pero no vive lo que enseña. Pues el conocimiento no solamente nos provee de entender a Dios, sino el conocimiento nos hace que obedezcamos a lo que Dios nos dice en la palabra. O sea, que tiene que ver con el mejoramiento de la imagen del Señor. Bien, ahora, Pablo dice de que la conquista más excelente del conocimiento es el conocimiento. A ver, Filipenses 3:8. Esa es teología. La conquista más excelente del conocimiento. Filipenses 3:8.
Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, todo lo que había él aprendido, conocido, lo tenía el desprecio, porque había conocido ahora a Cristo Jesús. Era la conquista más excelente, es el conocimiento de Dios. Ahora, Pedro dice que el desarrollo militar es importante, la teología, y lo equipara como la gracia de Dios. 3.8 de Pedro, vamos a ver, mire a qué nivel pone la teología Pedro. Primero de Pedro 3.8, 3.18, perdón. Segundo de Pedro, perdón, hermano. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Que hay que desarrollarse no solamente en la gracia, sino también en el conocimiento de la teología. Entonces, según Pedro, el desarrollo de la teología y el liderazgo es importante tanto como la gracia del Señor. Ahora, ¿cuáles son las clases de teología? Primeramente vamos a hablar de la clase de la teología bíblica. En los círculos académicos, la teología bíblica es llamada teología hagiográfica. Cuando solo analiza al texto canónico en su contexto sagrado y filológico, un análisis lingüístico que permita acercarse más a la significación humana. La teología bíblica es pura cuando usted toma el texto bíblico, lo toma y analiza solamente los 66 libros dentro del marco. Cuando usted ve una Biblia de versión católica, que están los libros espurios, los apócrifos, entonces usted no puede hacer teología bíblica de un libro de Baruch o de Macabeos. No es teología bíblica. O sea que no es una teología hagiográfica, porque los libros apócrifos no son libros hagiográficos, no son libros inspirados por Dios. Teología bíblica es cuando usted analiza y razona sobre los 66 libros de la palabra, el texto canónico. O sea, los libros canonizados. Eso es teología bíblica. Aunque puede llamarse teología bíblica porque son libros también. ¿Y qué es Biblia? Es un conjunto de libritos. Pero cuando hacemos teología hagiográfica, significa la exclusividad de que voy a solamente a razonar sobre cualquiera de los 66 libros canonizados que forman parte hagiográfica de la inspiración del Santo Espíritu de Dios. También usted puede hacer una hagiografía, una teología de los libros apócrifos, las cartas apócrifas. Es interesante porque tienen historia y nos ayuda a entender un poquito más el concepto de la palabra de Dios. Pero la teología bíblica o hagiográfica se refiere a que usted va a razonar y meditar, analizar simplemente los textos, los libros canonizados por el Santo Espíritu de Dios. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito de la teología bíblica es precisar el carácter y naturaleza de Dios. Aquí vamos a ver 27 atributos y caracteres de Dios. 27 caracteres. Y también extraer el real propósito y la voluntad para con la humanidad. Esa es la teología bíblica. Segundo, tenemos la teología sistemática. Cuando trata de aislar, fraccionar, ordenar y encapsular el perfil ideológico de cada una de las disciplinas en todo el espacio y teología bíblica. Por ejemplo, se habla de Adán, el hombre, la creación, etc. Y
usted va a la concordancia bíblica y va a ver hombre que está diseñado casi en toda la teología bíblica. Entonces, ¿qué cosa hace la teología sistemática? Comienza a captar, comienza a englobar, comienza a encapsular, comienza a seleccionar todos los aspectos que hablan sobre el hombre. Su creación, su propósito, todo los detalles que se fundan sobre el hombre y le pone un nombre teológico, antropología, de antropos, que en griego es hombre, y luego es discurso. La antropología es un estudio de discurso tratado sobre el hombre. Entonces, la teología sistemática ha encasillado, es como decir como un doctor. Hay doctores que estudian medicina general, pero hay doctores que se especializan en una materia, cardiología, hepatología, etc. ¿No? Especialistas, ¿no? Entonces, la teología sistemática son prácticamente conceptos especiales que la teología sistemática se ha podido agrupar, seleccionar y ordenar. ¿Usted quiere conocer algo del Espíritu Santo? Vaya y estudie un libro de neumatología, o cómprese un libro de neumatología, y en ese libro de neumatología le habla todos los detalles que circundan sobre el ministerio, los dones, frutos, bautismo y el nombre del Santo Espíritu de Dios. No habla de otra cosa, a no ser que sea necesario hablar de Cristo, teología, etc. Pero conceptos de enseñanza solamente es un tópico, simplemente es una característica, es una especialidad. Esa es la teología sistemática. Usted quiere a conocer la iglesia y dice usted, quiero conocer la iglesia, voy a la concordancia y iglesia, está bien usted, pero usted me encuentra un libro de eclesiología que habla de los detalles. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Cómo se desarrolló la iglesia? Y entonces comenzamos a ver bíblicamente en la teología sistemática los puntos importantes de la doctrina. Y conocemos ahí en filosofía, por ejemplo, ¿cuál es el origen de la iglesia? ¿Con cuántos miembros comenzó la iglesia de Cristo? En el Pentecostés preguntamos, ¿nació la iglesia en el Pentecostés? Vemos a 120 que ya habían nacido. ¿Y los 120 qué reciben? El poder y la unción de Santo Espíritu. Es como la iglesia dice, consagrada y ungida en el Pentecostés. Pero bíblicamente la historia de hecho nos dice que ya existía la iglesia. Había 120 en Pentecostés. La iglesia estaba, decía, todavía no me vayan a ministrar que sean llenos del Santo Espíritu de Dios. Ya existía la iglesia. Entonces la teología sistemática no solamente agrupa la enseñanza, en este caso de la iglesia, sino que nos ayuda a entender los pormenores y detalles de la iglesia, su inicio, su origen, su composición, su objetivo, su fin de la iglesia. ¿Dónde va a acabar la iglesia? La iglesia no tiene fin, porque la iglesia de Cristo se va a comer a vivir eternamente, es infinita y eterna. Entonces, la teología sistemática es importante que tengamos una colección de teología sistemática. Y este libro nos va a enseñar 10 doctrinas sistemáticas, que es parte de la doctrina general de la Biblia. Es importante que los líderes comiencen a entrar en YouTube, ¿no? y entran a Google, ¿no? Y comienzan a estudiar, ¿no? Teología sistemática, teología de la iglesia, entonces ya eclesiología, se va nutriendo, se va aprendiendo, se va capacitando. Su lapicero y su lápiz comienza a notar los puntos más importantes de la lectura que esté efectuando o lo que esté escuchando de doctores especialistas. Hay bastante gente de bendición, maestros que están llenos de Santo Espíritu, que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, que dedican su tiempo al análisis y perfección de la palabra de Dios. Escuchemos a ellos también. Nos ponemos en la mano del Señor, ayúdame, Señor, a entender y a comprender tu palabra por medio de este hombre que es tu siervo, Señor. Dame capacidad para entender y comprender y desarrollar la idea, Señor, ayúdame en esta parte. Entonces, la teología sistemática
es interesante e importante porque el liderazgo comience ya a entrar en esa área. Aquí, este pensum habla de 10 de una manera condensada y concentrada de lo que significa la teología sistemática y le está hablando de una manera particular, individual, ¿no? La doctrina, la cristología, la eclesiología, la neumatología, la antropología, etc., ¿no? Que es muy importante que vamos a estar desarrollando en este curso. Ahora, la tercera parte de la teología es la teología histórica. ¿Por qué histórica? Porque centra su visión analítica y crítica en todas las teologías o expresiones bíblicas que se manifestaron en los tiempos bíblicos. Esto implica que la teología histórica estudia las herejías también, o sea, los pensamientos heréticos de las personas. Incluso estudia la teología histórica, se mete a la teología que practicaban en la iglesia primitiva los llamados padres, la patrística. Después de los apóstoles se entraron un grupo llamado padres de la iglesia. Agustín de Hipona, que usted ha leído, que tenía una influencia platónica, porque el hombre era filósofo y teólogo a la vez. Y de ahí de ese pensamiento de Agustín de Hipona, que también leía bastante a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, mayormente en esencia él era platonista, leía bastante de Platón, y en su razonamiento lo único metía un raciocinio filosófico, que no es malo, pero también le permitía razonar con una profundidad que se salía al marco del límite de la comprensión de Dios. Y de ahí surge la idea que después conocemos de que sale una doctrina, la que ustedes conocen, salvo siempre salvo. ¿Cuál fue la fuente de esa doctrina? ¿Quién habló de salvos siempre salvos? ¿Se acuerdan? Un teólogo muy importante. La doctrina de que la salvación no se pierde, Calvino. ¿Y de dónde salió esa idea, Calvino? ¿Dónde se origina? Agustín de Hipona, un teólogo, parte de la patrística, que tenía influencia filosófica, especialmente de Platón, platonista. Desde ahí surge la idea de Calvino y presenta la doctrina salvo siempre salvo, que es una herejía. La teología histórica estudia todos los aspectos teológicos que aprendió la iglesia, no solamente por medio de la escritura, sino por pensamientos herejes. La teología histórica estudia el origen de la doctrina del testigo de Jehová, del mormón, que Pablo la califica como doctrina de demonios. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto del calificativo que Pablo hace en su carta a Timoteo? Dice que son doctrina de demonios. ¿Por qué? Por el conviene a los intereses de Satanás. Y entonces cuando pasamos en la vida, en el bulevar de la vida, y un bulevar no es una zona exclusiva donde a veces hay negocios, aquí venden celulares, aquí venden relojes, aquí venden prendas de vestir, etcétera, calzado. Entonces en el bulevar religioso de la vida, la gente va pasando y ve una vitrina y ve a uno que dice: oiga, no existe el infierno. Y la gente que pasa dice: qué interesante. No hay juicio de Dios. Dios no puede lanzar a sus hijos al infierno. Y la gente: qué interesante. Me encanta, me encanta. Entonces la gente cree en eso. ¿Por qué? Porque esa idea le permite llevar una vida licenciosa.
sabiendo de que al final, pues, no hay infierno. Entonces le conviene al plan de Satanás que la gente se crea ese cuento. Por lo tanto, el decir que no existe el infierno, es decir que Dios es mentiroso, que eso es mentiroso, y que el sacrificio de Cristo fue en vano, porque Jesús muere para librarnos del infierno. Entonces es una doctrina que conviene al plan de Satanás, que busque que la gente cree en la alegría para que para el final lanzados al infierno, sean lanzados al infierno. Sigue pasando en el la vida. Y le toca con un tipo que te dice, oiga, usted puede bautizarse por sus familiares muertos que están en el purgatorio del infierno. El amor. Y así, ¿no? Hay una serie de teologías heréticas. ¿Y cómo conocer? ¿Cómo se originan esas herejías? Entonces, la teología histórica es un estudio que permite que usted pueda aprender cómo se originan las sectas, cómo se originan los pensamientos heréticos. Y es interesante también. Entonces vemos la teología histórica que permite estudiar todos los orígenes de diversas teologías, incluyendo también las herejías de tantos grupos religiosos que hoy día conocemos. Bien, ahora, la teología histórica, su objetivo de comprender la evolución y transmutación de la teología, cómo ha sido transmutada, ¿no? Cómo ha sido cambiada, cómo ha sido cercenada, mutilada la doctrina. Y hay muchos, lamentablemente, dentro del marco del cristianismo también hay iglesias que tienen diferentes posiciones doctrinales, ¿no? Que no es materia de discusión de eso, no es materia de observar, porque Dios se encargará de ellos, pero lo importante es que nosotros estemos seguros de que no caigamos nosotros en una posición herética que puede cambiar nuestro raciocinio bíblico. Una idea interesante, oiga, hoy este predicador dijo esta cosa que me impactó. ¿Y qué cosa lo que hizo? Dijo esto que mi pastor me ha enseñado. Así. Si tu pastor no te enseñó esa doctrina, significa que no es de la Biblia, pues. Hay que preocuparse. Porque si la Biblia calla, yo callo. A mí nadie me puede decir que el infierno no existe porque ya tengo conocimiento. Tampoco me puede decir que yo puedo bautizarme con el familiar muerto para librar del infierno. Tampoco, porque ya tengo conocimiento. Por favor. Entonces vemos aquí la importancia de estudiar la teología. Ahora, vamos a hablar ahora de la sana doctrina. Segunda Timoteo 4:3 dice, vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Y Pablo está hablando hace 2000 años, ¿no? En su segunda carta a Timoteo, vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Ahora, ¿doctrina qué significa? Instrucción, enseñanza. Es una palabra latina que puede incluir en diversos idiomas europeos para referirse a un conocimiento o enseñanza de contexto filosófico, político, castrense, científico, religioso, etc. ¿no? En la Biblia la expresión sana doctrina fue escrita ¿para qué? Para diferenciarla con escritos doctrinales, espurios, heréticos y apócrifos, sana doctrina. Es decir, una enseñanza sana, ¿no? Una enseñanza que viene de Dios, que te va a alimentar, que te va a curar, que te va a sanar, ¿no? Es una diferenciación muy importante, sana doctrina. Hay doctrinas que no son sanas, hay doctrinas que son letales, hay doctrinas que forman un carácter negativo, un carácter difícil. Es decir, ya usted conoce ya la gente que está en ciertos círculos religiosos heréticos y sectarios, ¿no? Entonces, la sana doctrina tiene que ver también con la palabra, la doctrina que encontramos literalmente en la Biblia.
Pero sana doctrina también es la interpretación. Yo escucho un texto que habla de la sana doctrina, pero voy a interpretar ahora para sacar una excelente enseñanza doctrinal. ¿Cómo yo puedo sacar de la doctrina una doctrina? La sana doctrina está escrita en la Biblia, pero en la interpretación, mucho cuidado que en la interpretación de la sana doctrina que encontramos en la Biblia puede haber una mala exégesis, o sea, una mala interpretación de la palabra de Dios. La exégesis es la perfecto entendimiento de la palabra de Dios. La exégesis es la hermenéutica, ¿no? Es la perfecta interpretación, pero la exégesis es una mala interpretación. Yo creo que tener cuidado, sí, hermano, yo tengo las sanas doctrinas. ¿Dónde la tienes? Aquí, en la Biblia. Acá está la sana doctrina. Pero cuando la interpretamos, cuidado que en la interpretación no puede haber buena doctrina. ¿Cómo hago yo una sana doctrina de la Biblia? Por ejemplo, en el Salmo 139 vemos una doctrina muy excelente. Mira lo que enseña Dios. Dice, Salmo 139, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra de mi boca, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. O sea, está hablando de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios está en todo lugar. Entonces, esta es la doctrina que enseña sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios me permite conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. Y también lo interior, lo que pienso, lo que siento y lo exterior también. La omnisciencia de Dios le permite conocer el pasado, presente y futuro y las cosas internas de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, esa es la doctrina que se encasilla teológicamente como la omnisciencia y la omnipresencia. Ahora, esta es la doctrina sana. Nos enseña de que Dios está en todo lugar. ¿Cómo saco enseñanza de aquí? Martín Lutero, un reformista famoso del siglo XVI, implantó un pensamiento muy importante, sacó una excelente doctrina sana de la Biblia y acuñó el concepto coranteo. Coranteo es una palabra latina, que significa estoy delante de la presencia de Dios. Esa sana doctrina, ese fragmento, esa fracción de sana doctrina que la desprendió de la Biblia, la aplicó a la iglesia en el siglo XVI. Y la iglesia que tenía, ese remanente pequeño que tenía Lutero, andaba así. ¿Por qué? Porque esa sana doctrina Lutero la supo aplicar en la mente, el corazón, el alma, el espíritu de su audiencia. Y individualmente y colectivamente, esa gente que tuvo conciencia, que esculpió en su corazón por andar en santidad, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque habían tomado conciencia que el ojo de Dios estaba expectante de sus actividades, que conocía aún sus pensamientos y intenciones también. Andaban pero así, y hablaban como en un momento dado en el libro de Salmos capítulo 51, verso 10, cuando el salmista está consciente de sus limitaciones como ser humano, etc. Y dice: Señor, limpia mi corazón, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. ¿Por qué? Porque estaba consciente de que algo estaba mal en su interior y decía: Señor, estoy pensando mal. Crea en mí un corazón limpio
limpio, porque Marcos 7:21 dice que del corazón salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Y cuando una persona va y se presenta en el sexo opuesto a una figura muy persuasiva, una figura muy atractiva, por no decir sensual, que puede hasta un poquito alterar el sistema hormonal. Entonces, la persona, el caballero que va mirando y hay figuras peligrosas, entonces, y ya se siente un poquito impactado, entonces, Señor, créeme un corazón limpio, Padre. Señor, no permita que mi corazón se contamine, Señor, creando fantasías pecaminosas. ¿Usted me entiende? ¿Por qué el hombre actúa así? Porque está consciente de la omnisciencia de Dios, que conoce su intención y su pensamiento. Y eso le ayuda a qué cosa? A mantenerse en santidad. Le digo un testimonio. Como ser humano, muchacho, ¿no? Que no ha conocido la palabra del Señor, o tiene un estado de incipiencia, no, y en la calle mira para todos lados, se tira con los ojos, ya me entiende. Cuando uno entra en el alma del Señor y comienza a madurar y se da cuenta de que tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza dañina, una naturaleza miserable, como la apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de esta naturaleza adámica que está dentro de mí? Que hago lo que no debo hacer, pienso lo que no debo pensar, siento lo que no debo sentir. Miserable de mí, era el Adán que tenía adentro. Todos tenemos a Cristo, pero también tenemos la naturaleza. Cuando la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, ¿qué significa eso? De que usted cuando me mira a mí no se concentre en mis defectos, porque se va a valorar el hígado y se va a estresar. Usted concéntrese en el Cristo que vive en mí, concéntrese en mi virtud. Entonces, la expresión puesto los ojos en Jesús, sí, a usted está bien. También implica de que yo tengo que ver qué cosa, la virtud, no el defecto de mis hermanos. Porque lo que me edifica el hermano no es su defecto, sino su virtud. Y la iglesia tiene que aprender a mirar, a concentrarse no en el defecto, sino en la virtud del hermano, para imitar esa virtud. Examinamos todo, retener lo bueno. Ser imitadores de lo bueno. Bien, ahora, en el caso del corazón que se contamina, qué importante es reconocer. Entonces, yo llegué a un momento en la madurez donde tenía ese defecto y ya en la madurez ya comienzo a meditar. Le digo, Señor, cree en mí un corazón recto. Señor, multiplícame en mi inteligencia y en mi espíritu, Señor, de que tú estás expectante de todos mis pensamientos y sentimientos. Dios me ayudó, limpió mi mirada. Me quitó esa naturaleza carnal. Ahora puedo andar en victoria, mirada limpia, con la ayuda de Dios. Y lo que me hizo cambiar mi manera de concentrarme y desconcentrarme, lo que no debo concentrarme, fue que tomé conciencia de que el ojo de Dios es expectante en mi interior, corandero. La doctrina que aplicó Martín Lutero, una santa doctrina. ¿De dónde salió la sana doctrina? De la doctrina de Dios. Entonces nosotros cuando estudiamos la doctrina de la palabra, hay que interpretar esa doctrina, pero que la interpretación sea sana, que conjugue, que concatene, que tenga coherencia con la pureza, la justicia y la santidad de Dios. Entonces, eso es lo que vemos aquí, lo que es concepto de la sana doctrina, lo que es sana doctrina. La sana doctrina está aquí.
en la Biblia. Pero la interpretación de la sana doctrina, ¿cómo lo estamos interpretando? El Deuteronomio 22:5, todos lo conocen. Dice: no vestirá el hombre ni la mujer, porque es esa vocación, ¿verdad? Está enseñando aquí. ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué enseña aquí? ¿Qué está enseñando? Maldito el hombre, es abominable el hombre, no vestir el hombre que vista, no vestir el hombre vestido de mujer, la mujer vestida de hombre, porque es abominación. ¿Cuál es la doctrina neta aquí? ¿Qué está enseñando la Biblia? ¿Que Dios abomina la vestidura? Si un hombre se viste de mujer, obviamente que tiene que cosa, un defecto sodomita, ¿verdad? Si una mujer se viste como hombre y actúa como mujer, entonces también tiene unas características éticas, ¿no? ¿Qué es la abominación para Dios? ¿La vestidura o la intención sodomita? Dice que es una abominación para Dios, una práctica lésbica y una práctica homosexual. Esa es la abominación. Hay gente que trata de hacer doctrina, pero una doctrina que no viene de Dios, pues es una mala interpretación. Entonces, hay iglesias donde hay ciertas prohibiciones. Bueno, son dogmas. Dogma es una interpretación también de la doctrina. El dogma se diferencia, la doctrina se diferencia del dogma porque el dogma es una interpretación de la doctrina bíblica. Y las iglesias tienen sus dogmas, o sea, su manera de interpretar la doctrina. Y muchos dicen: acá se predica la doctrina sana porque el hombre y la mujer tienen. Son dogmas. Son dogmas. Entonces, el estudio de la doctrina uno tiene que conocer. Yo no estoy hablando, puede ser con el afán de criticar a otras iglesias que tienen una postura un poquito dogmática, muy ortodoxa, muy legal. No estoy en contra de eso. Trato de enfatizar la importancia de la doctrina, de que nosotros vamos a estudiar doctrina bíblica para interpretar la doctrina. Pero tiene que ser la manera correcta. La manera correcta. Entonces, Dios ahí está enseñando de que la ropa no tiene alma, la ropa no tiene sentimiento, no tiene pensamiento. ¿Por qué va a ser una vestidura, una oración para Dios? No, es el carácter de la persona. Eso es lo que Dios abomina. Esa es la doctrina. Pero si alguien me dice que no, es esto, no. Porque la Escritura no habla de medidas, habla de pudor. La mujer vista con pudor, con orden, con decencia, con honestidad. No habla de medidas, sino de principios. La doctrina de la Biblia en vestidura no habla de medidas, habla de principios, de pudor, de decencia para vestir. Que la cristiana no tiene por qué enseñar más allá de lo que debe enseñar, vestir con pecado, con pudor. Eso es lo que tiene. Bien, entonces ya tenemos un consejo de sana doctrina, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué implica hablar acorde a la sana doctrina? Romanos 12:2. ¿Ya cuánto tiempo me queda? Tenemos 15, 20 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, ya. Vamos a arrancar de Romanos 12:2. Dice:
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, acá está lo que implica hablar de la sana doctrina. Te voy a explicar. Son 4 puntos. Hablar de la sana doctrina implica 1, renunciación, 2, desarrollo, 3, renovación y 4, comprobación de la voluntad de Dios. Te voy a explicar. Leemos lo que dice 2. No os conforméis a este siglo. Siglo en griego el mundo. No te conformes, ¿no? con este conocimiento del mundo natural. Entonces tienes que renunciar al razonamiento humano. No te conformes con el pensamiento de este siglo, de este mundo, de esta humanidad. Pero dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, una renovación, ¿qué cosa? Ideológica. No te conformes de siglo, no. Transformaos. Tienes que transformar tu conocimiento. ¿Y cómo lo transformas? Por medio del estudio de la palabra de Dios. Luego dice, transfórmate, ahora, por medio de la renovación, una renovación ideológica. Eso habla 1 Corintios 9:10. Ahora, habla de la comprobación, para que puedas conocer, dice, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Acá está la base de la sana doctrina. Que para que uno practique sana doctrina y desarrolle sana doctrina, tiene que hacer una renunciación al razonamiento humano. Tiene que haber un desarrollo cognitivo, una renovación ideológica, para poder comprobar la voluntad buena, agradable. Esa es la clave, es el fundamento de la doctrina, según lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuáles son los métodos de aprendizaje sobre la doctrina? Primero, es una deductiva textual, o sea que hay que analizar, hay que razonar, hay que incluir. ¿Cómo así? Primeramente, centrar la idea. Segundo Timoteo 3:16, mire esta clave. Segundo Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué dice? Para enseñar. Acá está la doctrina. La palabra es útil para extraer doctrina, o sea, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, si la Biblia dice que es útil para que yo pueda extraer doctrina para enseñar, tengo que analizar, razonar y concluir, ¿no? Tengo que sacar la idea y luego de la idea la comienzo yo a trabajar, a dogmatizar. Segundo, otro método sobre la doctrina es contextualizar y certificar la doctrina extraída. Cuando usted ya ha sacado la idea de la doctrina sana de la Biblia, ya ha sacado usted su percepción, usted comienza ahora a certificar que la doctrina, la enseñanza que usted ha traído de la Biblia está conforme con la misma palabra de Dios, o sea que tiene que contextualizar. Entonces hay otros textos que su idea tiene base bíblica. Ahora, Hechos 17:11, miren lo de Berea, ¿qué hacía? Del 10 dice, inmediatamente los hermanos se dirigieron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ajá.
contextualizada. Usted tiene una idea, ha leído la Biblia y saca una enseñanza, la apunta. No, apunta, ya aprendí esto, gracias Dios mío. Ahora, esa idea, ese dogma que usted ha sacado de la sana doctrina, esa doctrina, esa enseñanza tuya, tú tienes que ver si la idea que tú tienes la apoya un profeta o la apoya un apóstol. O sea, tienes que ir a la Biblia y buscar los textos que puedan apoyar tu idea. ¿Lo dijo Pablo? ¿Lo dijo un profeta? ¿Tu enseñanza también la enseñó o la dijo un apóstol? Tú tienes que contextualizar la enseñanza que has extraído de la Biblia. Puede tener cierta idea, pero si la idea no tiene un contexto bíblico, no la enseñes, porque esa es doctrina humana, no es bíblica. Puede ser una conjetura o una hipótesis, algo que puede ser posible, pero no está probado ni comprobado por la Biblia. La Biblia es la que sentencia, la Biblia es la que certifica que la idea que has sacado es de Dios. Cuando tu idea concatena con otros textos, se llama contextualizar. Lo debería usar publicidad, sí, pero decían la Biblia. Se van a su casa y escudriñaban los pergaminos para ver si la doctrina, la enseñanza que estaba dando Pablo era acorde a la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza que tú pretendes dar, por ejemplo, en la escuela bíblica, tú tienes que saber que lo que va a enseñar, ¿cuál es tu base? ¿Tienes base apostólica o profética lo que enseñas? ¿Lo enseñó un profeta, lo enseñó un apóstol? ¿Lo enseñó Jesucristo? Tú tienes que contextualizar. Si tú ves que no encuentras una base bíblica que apoye tu idea, entonces no la enseñes. Eso es sabiduría humana. Esa no viene de la palabra de Dios, no es de Dios. Ahora, comienzas a ordenar y sistematizar la doctrina. Cuando tú la compruebas, acá hay un texto base, qué bonito, gracias Dios mío, acá la idea que me diste tiene base bíblica porque el profeta Jeremías y el apóstol hablaron, gracias Dios mío, acá tengo base para pensar que esta doctrina tiene pie bíblico, que está dentro del marco de tu voluntad. Luego, cuando tú ya has clasificado como una doctrina excelente, una sana doctrina, entonces tú vas a registrarla ahí. Comienza a apuntarla en un cuaderno. Tus ideas que concatenan con la palabra de Dios tienes que apuntarla porque es una doctrina sana que viene de parte de Dios. ¿Cómo vas a sistematizarla? ¿Cómo la organizas? Lucas 1:3. Mira, acá hay una enseñanza de cómo sistematizar la enseñanza extraída. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden o teórico, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has influido. No te crees, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado, con diligencia todas las cosas de su origen. Escribírtelas por orden o teórico, para que conozcas bien la verdad de las cosas a las cuales has instruido, la enseñanza doctrina. ¿Qué hacía Pablo? Miren el desarrollo. Me ha parecido también a mí después de haber investigación. Tu doctrina que encontraste, tienes que investigarla. Y con diligencia. Desde su origen. Investigación, diligencia, y luego de ahí escribirlas por orden. Tenemos orden. ¿Para qué? Para que conozca bien la verdad. Para que usted enseñe bien la verdad, usted tiene que ser investigador de la palabra de Dios. Investigar con diligencia todas las cosas desde sus raíces, desde sus génesis, desde el comienzo, el origen, para luego ya escribir en orden la doctrina, para que la audiencia conozca bien la verdad. Pero esos son los pormenores de la sana doctrina, que es ser muy meticulosos a la hora de sacar la doctrina, estudiar la doctrina bíblica, y tú vas a hacer tu interpretación. Que la idea que saca de la Biblia tú tienes que ver qué bíblico, qué base bíblica tiene lo que vas a enseñar. Entonces, tu enseñanza tiene base bíblica, entonces es parte de la sana doctrina. Luego la escribes, la seleccionas, las correcciones, etcétera, ya tienes tuya una hoja doctrinaria que te va con el tiempo a seguir perfeccionando aquella doctrina. Bien.
Ahora, ya hemos visto ya cómo los métodos sobre la doctrina, cómo se aprende doctrina, ¿no es cierto? La manera de analizar, razonar y construir esta idea. Ahora, ¿cuáles son los perfiles teológicos sobre la identidad de Dios? A ver, porque estamos hablando ahora de teología, vamos a entrar en teología, ya hemos hablado de unas pinceladas de doctrina, vamos a ver de teología. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Cómo se responde a esta pregunta? Primeramente vamos a ver un perfil teológico sobre la identidad de Dios. El perfil pagano y el perfil bíblico. En el perfil pagano vamos a ver el perfil griego. Para la palabra Dios, para Dios es griega. Es una palabra griega. Cuando los griegos decían Dios, que Dios, los griegos antes de Cristo, antes que apareciera Cristo, el idioma griego ya dominaba en Palestina. Palestina era una ciudad cosmopolita de varias naciones. Por influencia del mismo, era Alejandro Magno, cuando conquistaba una nación imponía su cultura, su religión, su filosofía, su lengua. Entonces, el pueblo conquistado por Alejandro Magno tenía que conocer el griego. Y en cuanto Jesús entra a Palestina, en su ministerio ya la gente dominaba griego. Y la gente pagana decía Dios, que Dios. Pero ¿a quién se refería el griego antiguo, antes de Cristo, cuando decía Dios? A sus dioses mitológicos. O sea que, ¿qué es la teología? Ahora usted no entiende por qué. La teología, el Dios, y luego el discurso. La teología, la naturaleza de la teología es cósmica y es aerográfica. Cósmica, ¿por qué? Porque abarca otras deidades como los griegos, como otras mitologías greco-romanas, hindúes, egipcias. Los egipcios tenían sus dioses, como Horus, o Apis. ¿No? Vemos ahí cuando Moisés se demoraba y lo que hizo Aarón. ¿Qué hizo Aarón? ¿Se acuerdan? ¿Aarón qué hizo? Se hizo un becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Aarón? Fue influenciado por la mitología egipcia, que tenían dioses sobre la zoología, dioses zoológicos. Entonces, hace una réplica del rey Apis, que era el dios de los egipcios, el becerro. La influencia. Entonces, hablar de la teología en un contexto original abraza no solamente la teología aerográfica que habla de Dios en la Biblia, sino que originalmente se hablaban de los dioses mitológicos, los griegos. O sea, la mitología general eres un teólogo. ¿Qué es un teólogo? En el sentido universal y concreto de la palabra de Dios para el teólogo, es una persona que conoce a Dios y estudia otras deidades paganas. Es un teólogo. Un teólogo no solamente conoce de Dios, conoce la cultura teística de los egipcios, los romanos, los griegos, todas las mitologías europeas, antiguas, antiquísimas. Es un teólogo. O sea, la palabra teología es universal, es cósmica, como también aerográfica. Y entonces, ¿cómo la teología de los griegos, de los dioses? Mientras que la Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, conforme al Selén. Selén es la de Selén, es proyección, sombrero. Y Dios, cuando hace al hombre, conforme a su imagen, proyecta y sombrea su parte
cognitiva, afectiva y espiritual para que el hombre sea inteligente, sea amoroso y sea honesto y honrado. Ese era el Selén, esa era la imagen. No era una figura, no, era el Selén. Y el Demut, la semejanza, que en hebreo Dios significa hacer conforme a esa imagen, hacer conforme a esa inteligencia, conforme a ese amor, conforme a la honestidad con la cual Dios te creó. Eso significa uno mismo. Eso vamos a hablar con eso. Entonces, mientras que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, los griegos comenzaron a crear dioses conforme a sus concupiscencias. Y vemos a Dios Baco, de la mitología romana, Dios del vino. Vemos a Marte, Dios de la violencia, del crimen. A Taco, Dios del robo. A Afrodita, diosa de la promiscuidad sexual. Entonces los griegos comienzan a crear dioses conforme a sus concupiscencias carnales. Y ahí se origina el panteón típico de los griegos y los romanos. Pero ahora la teología aleográfica significa hablar del Dios de la Biblia, del Dios que pinta los 66 libros de la Biblia, o sea, es la teología aleográfica. No entra acá en los apócrifos. Pero el teólogo entiende teología apócrifa, teología aleográfica y teología pagana. Eso es teología. Por eso que hay que estudiar y conocer estos puntos. Bueno, quedamos ahí porque el tiempo nos saca un poco, pero le hemos dado a las hermanas para que les puedan dar a ustedes estos puntos, porque falta bastante mucho desarrollar, ¿no? Que es la primera parte introductoria, ¿no? Mi hermana, a todos los alumnos, por favor, les envía su WhatsApp las diapositivas, porque ahí están los textos bíblicos en los cuales ustedes pueden también recordar y retomar el asunto, ¿ya? Porque tiene que ver también con lo que dice el texto, ¿ya? Sino que acá las ideas están más concentradas, ¿ya? Para que usted pueda concatenar con las diapositivas y con el texto y pueda tener un poquito más entendimiento. En la próxima semana vamos a empezar con la teología sistemática, los 10 puntos finales. No sé si podría explicar la metodología o la forma, cómo se va a hacer el estudio, de repente, para la próxima. Ya. Por ejemplo, creo que hay una exposición de qué forma podemos. Sí. ¿A partir de cuándo se va a hacer eso? Ya. O sea que la clase van a ser magistrales, o sea, en el sentido que van a hacer preguntas también. Ya, se van a desarrollar. Por ejemplo, cuando usted entendió un punto, un criterio, usted dice, hermano, disculpe, no entendí este punto.